Ubicada en las alturas de Cusco, Perú, Sacsayhuamán es una de las construcciones más enigmáticas de la antigüedad. Atribuida a la civilización inca, esta imponente fortaleza presenta muros de piedra ciclópea ensamblados con una precisión inexplicable. Muchas de las edificaciones antiguas fueron construidas con bloques de granito, en algunos casos de cientos de toneladas, ensambladas a manera de un puzzle gigante. Muchas voces ponen en duda que se debiera a un esfuerzo humano y apuntan a una posible tecnología extraterrestre, o tal vez que hubieran encontrado alguna manera de moldear las piedras como si de plastilina se tratara. Aún a día de hoy se necesitarían de herramientas de alta potencia implementadas con puntas y hojas de diamante para poder encajar las colosales piezas de piedra de forma tan compleja. A lo largo de los años, tanto arqueólogos como investigadores de lo desconocido han intentado descifrar los secretos de esta majestuosa edificación. ¿Cómo lograron los incas cortar, transportar y encajar estas enormes rocas sin el uso de herramientas modernas? ¿Fue realmente construida por ellos o heredaron un legado mucho más antiguo? Antes de investigar este misterio, te invito a que te suscribas y le des a la campanilla para que te lleguen las notificaciones y te lleguen más historias como esta. Sacsayhuamán, una maravilla arqueológica. Desde el punto de vista arqueológico, Sacsayhuamán representa una de las mayores proezas de la ingeniería precolombina. Se encuentra a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y ocupa un área de aproximadamente 3.000 hectáreas, lo que equivaldría a 4.200 estadios de fútbol. La estructura principal está compuesta por enormes bloques de piedra caliza que alcanzan hasta los 9 metros de altura y pesan más de 100 toneladas. El método de construcción sigue siendo un misterio. No se han encontrado herramientas metálicas ni evidencias de que los incas poseyeran tecnología para cortar y moldear la piedra con tal precisión. Algunas hipótesis sugieren que emplearon cinceles de bronce y técnicas de abrasión con arena y agua, pero ninguna de esas explicaciones logra justificar la exactitud con la que las piedras fueron encajadas. Los arqueólogos sostienen que los incas lograron esculpir y ensamblar los bloques con un conocimiento avanzado de la mecánica y la arquitectura. Se cree que utilizaron sistemas de rampas y troncos para mover las piedras, aunque el esfuerzo necesario para semejante hazaña sigue siendo asombroso. Sin embargo, existen teorías que van más allá de la arqueología tradicional. Por ejemplo, el uso de una tecnología perdida, la hierba sagrada que ablanda la piedra. Leyendas andinas hablan de una planta secreta que podía disolver la roca, facilitando su tallado y moldeo. Los conquistadores españoles, a su llegada a América, se sorprendieron de que los indígenas pudieran edificar construcciones como aquellas, preguntándose cómo habían colocado y sellado rocas de tan enorme tamaño. El conde Francis de Castelnau, naturalista francés, comentando sus impresiones acerca de Tiahuanaco en 1845, comentaba que las gentes del país refieren las historias más extraordinarias a este respecto. Según ellos, los antiguos tenían el secreto de reblandecer la piedra por medio de ciertas hierbas. Esto ya lo podemos ver también en las cabezas Sansa de los indígenas Shuar de la selva amazónica, que gracias a una preparación de hierbas, cocinan la cabeza del enemigo reduciéndola hasta 5 veces inferior su tamaño. El coronel británico y célebre explorador Harrison Fawcett, en sus memorias publicadas en 1954, relataría por su parte que escuchó que los incas heredaron esta técnica y encajaron sus piedras gracias a un líquido que ablandó las superficies a ser unidas a la consistencia de arcilla. Fawcett mantuvo una conversación con un saqueador de tumbas peruanas, quien le mostró el hallazgo de una vasija conteniendo un líquido extraño, que tras un descuido accidental se derramó. En ese momento ocurrió algo increíble, según relata él mismo. Aproximadamente 10 minutos después,
yo me agaché sobre la piedra plana y por accidente examiné el charco de líquido derramado. Parecía que había más líquido derramado que antes, pero no era eso. La vasija entera donde había estado el líquido y la piedra bajo ella eran tan suaves como el cemento fresco. Era como si la piedra se hubiera fundido como la cera bajo la influencia del calor. Juanjo Pérez, por su parte, autor del libro Los ablandadores de piedra, relata en tanto que las leyendas de muchos pueblos precolombinos peruanos aseguraban que los dioses les habían hecho 2 regalos para que pudiesen levantar colosales obras arquitectónicas como Sacsayhuamán o Machu Picchu. Dichos regalos habrían sido, en primer lugar, la hoja de la coca, un poderoso anestésico que permitía a los obreros resistir el dolor y el agotamiento físico, mientras que el segundo habría sido una misteriosa planta de increíbles propiedades que, mezclada con diversos componentes, convertía las rocas más duras en una sustancia pastosa y moldeable. En 1983, la televisión pública española, durante la emisión del documental televisivo El Otro Perú, mostró una reveladora entrevista al padre Jorge Lira, un sacerdote peruano ya fallecido que vivía en un pueblito cercano al Cusco y que era conocido por ser un reputado estudioso de plantas medicinales, así como una eminencia en el campo de la literatura y lexicografía. En aquella entrevista, el sacerdote afirmaba haber descubierto en 1967 el secreto mejor guardado de los incas, una sustancia de origen vegetal que mezclada con otros ingredientes era capaz de ablandar las piedras, algo que por cierto sospechaban muchos visitantes a la fortaleza de Sacsayhuamán, donde pueden observarse huellas de dedos humanos impresas en algunas de esas rocas. El padre Lira, durante 14 años, al parecer habría estudiado las antiguas leyendas andinas para finalmente conseguir identificar el arbusto de la jocha como la planta que, tras ser mezclada y tratada con otros vegetales y sustancias, era capaz de convertir la piedra en barro. Según el religioso, los antiguos indígenas dominaban la técnica de la masificación, reblandeciendo la piedra que reducían a una masa blanda que podían moldear con facilidad. El autor Richard Nisbet cuenta que el explorador y político estadounidense Hiram Bingham recibió noticias de la existencia de una planta con cuyos jugos los incas ablandaron las piedras para que pudieran encajar perfectamente. Hay registros oficiales sobre esta planta que incluyen a los primeros cronistas españoles. Después, él mismo comprobaría tal versión cuando un día, mientras acampaba por un río rocoso, observó un pájaro parado sobre una roca que tenía una hoja en su pico. Vio cómo el ave depositó la hoja sobre la piedra y la picoteó. El pájaro volvió al día siguiente. Para entonces se había formado una concavidad donde antes estaba la hoja. Con este método, el ave creó un agujero para coger y beber las aguas que salpicaban del río. Algunos autores y antropólogos creen que la planta que usaron los incas como la base de su fórmula secreta para ablandar las piedras sería la llamada Ephedra andina, un arbusto densamente ramificado con ramas uniformes de hasta 40 centímetros, que es evitada por instinto por los animales, pues cuando la ingieren mueren con sus cuerpos hinchados y sus huesos deshechos por los jugos de las ramas y hojas. Como sea que fuere, el padre Jorge Lira falleció en 1988 y se llevó a la tumba el secreto de la verdadera sustancia y de su utilización, y hasta ahora nadie ha logrado identificar con precisión la misteriosa y mítica planta que los incas habrían usado para erigir sus monumentales construcciones de piedra. Más allá de estos relatos, hay evidencias que desafían la historia. Aparte de la impresionante precisión en la colocación de las piedras, hay otros elementos que hacen de Sacsayhuamán un misterio sin resolver. Una ausencia de mortero. Las piedras están ensambladas con tal exactitud que no se puede introducir ni una hoja de papel entre ellas. 2. Ángulos y formas irregulares.
Muchas piedras tienen cortes en ángulos imposibles, que parecen haber sido moldeados como si fueran de arcilla en lugar de roca maciza. Y 3. Resistencia a los terremotos. Sacsayhuamán ha resistido múltiples terremotos a lo largo de los siglos, mientras que muchas construcciones coloniales en Cusco se derrumbaron. Sacsayhuamán es una de las construcciones más fascinantes y desconcertantes de la historia. Desde su compleja ingeniería hasta las teorías que desafían la narrativa oficial, sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Fue obra exclusiva de los incas o heredaron el conocimiento de una civilización más antigua? ¿Poseían técnicas avanzadas que se han perdido en el tiempo? Lo cierto es que esta maravilla de la antigüedad sigue cautivando a científicos, historiadores y entusiastas del misterio y de la historia, y continuará desafiando nuestra comprensión del pasado. Esperamos que este vídeo te haya resultado interesante y útil. Si tienes algo que añadir o compartir, no dudes en dejarnos tus comentarios. No olvides darle like y compartir el enlace con tus amigos y familiares para que también puedan aprender más sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo.